Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Va nuestro gran caluroso saludo. Bienvenidos también le damos aquí al canal oficial del Frente Intercontinental del FMLN, hoy en este día, viernes 27 de julio del año 2023. Así es, estamos hablando pues de un mes muy histórico en El Salvador, que tiene que ver pues con una gran masacre que hubo en El Salvador, y que eso fue despertando, mejor dicho, fue organizando al pueblo salvadoreño para entrar pues a otros tipos de lucha. Como les digo, pues agradecemos este día que nos están sintonizando, como lo dice nuestra cuña de saludo, en todo el mundo. Mi nombre aquí pues es del miembro del colectivo digital del Frente Intercontinental del FMLN en Europa, y me acompaña en este conversatorio también el otro compañero Hugo García, que está también en la parte técnica. Y hoy nos complace también tener dos invitados del movimiento social en El Salvador, dos compañeros pues que le vamos a dejar a ellos pues los micrófonos para que ellos se presenten. Adelante, compañeros, ahí. Buenas, compañeros, compañeras y compañeras que nos ven en el exterior, un fraterno y revolucionario abrazo. Espero que se encuentren muy bien. También a las personas que nos están viendo acá en El Salvador a través de la plataforma de Facebook, y que si están pues comiendo a esta hora, pues buen provecho. Esperamos tener una conversación entre todos muy amena y que podamos aprender y a descubrir nuevas cosas también con todo esto. Gracias. Gracias. Le pasamos el micrófono ahí al otro compañero ahí, por favor. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos y todas, buenos días, buenas noches, a cualquier hora que nos sintonicen. Soy Marvin Rivera, representante estudiantil ante el Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador. Y este día pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. Es un gusto para mí poder estar acá acompañándoles. Gracias. Adelante, Hugo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bueno, como ya decíamos, ¿verdad? Este día tenemos como invitados a dos miembros, ¿verdad? Jóvenes del movimiento social, del movimiento organizado, más que todo el movimiento estudiantil, ¿verdad? Como el compañero, ¿verdad? Que presentó Marvin, ¿verdad? Y compañero Funes también, Julio Funes. Más adelante, pues nos van a ir diciendo, ¿verdad? A qué organizaciones pertenecen. Sin embargo, vamos a comenzar diciendo, ¿verdad? Que preguntándole allí a Marvin, compañero, estamos por conmemorar un aniversario, ¿verdad? Más de lo que fue la masacre estudiantil de 1975. Nos gustaría saber cuál ha sido el marco histórico y político de ese momento, ¿verdad? En que se llevó a cabo. Sabemos pues que fue en 1975, donde pues la situación política, económica del país, ¿verdad? Era, dijéramos, bastante agobiante para la población. Entonces, nos gustaría que nos hiciera así una referencia, el marco político del momento, ¿verdad? Que nos ponga en contexto cómo se desarrolló esa actividad que en esta ocasión se está conmemorando. Compañero Marvin. Muy bien, bueno, es importante que cuando hablamos del hecho histórico
no solo nos traslademos a lo ya conocido, ¿no? Sino de repente siempre surgen como pequeños datos que ayudan a tener mayor lucidez al respecto del proceso político que se está viviendo. Recordemos que para el entonces 1972 es importante recalcar la fecha del 19 de julio, que es una de las primeras fechas en las que ocurre la intervención hacia la Universidad de El Salvador. A través de esa intervención, contábamos con la presencia del doctor Rafael Mengíbar, quien era pues el actual rector en ese periodo, quien también más adelante fue expulsado hacia Nicaragua junto a otro de los rectores, decanos, perdón, de la Facultad de Humanidades. En ese momento lo que estaba aconteciendo es que había ocurrido algo que había desestabilizado, ¿no? Como la idea de el derecho humano a las demás personas, y por supuesto la academia no podía quedarse a un lado, ¿no? Fue entonces que se dice que a Rafael Mengíbar, ex rector de ese momento, se le acuñaba que él hacía una reforma universitaria en la cual declaraba a la Universidad de El Salvador como marxista-leninista. Y es en ese momento en el que él va a hacer referencia a una frase de José Martí, cuando él dice que solo en la formación, en la lectura, nos hacemos libres, y es por eso que nuestra universidad lleva ese emblema, hacia la libertad por la cultura. Más adelante encontramos a este personaje también, que es Fabio Castillo, el antes mencionado decano de Humanidades, y van a ser ellos dos que van a tener como ese hincapié, ¿no? Dentro de nuestra historia, y a partir de ahí ocurre como que a los llegados militares al poder, porque vamos a hablar con el inicio de una militarización a través del órgano ejecutivo, y es lo que conlleva, ¿no? A tener como un rechazo por parte del Estado hacia una universidad que su intención de fundarse fue para formar a los hijos de los oligarcas, y hoy, casi un siglo después, se está hablando, ¿no? De poder estar con el pueblo, abanderar el comunismo, como se le mal llamaba en ese momento. Y va a ocurrir en ese momento, pues, la intervención en el 72, lo que va a llevar a que haya una búsqueda exhaustiva por reclamar a manera de muerte y asesinato a los estudiantes organizados del momento. Se sabe de que las bibliotecas de la universidad pues fueron saqueadas, los libros fueron quemados totalmente en esa horda de avalanchas que estaban en ese momento. Pues algunos dicen que allí, en esa quema de libros, se perdieron textos muy importantes en relación a la historia de nuestro país, entre muchos otros que aportaban no solo al contexto político, sino al análisis marxista en el que se estaba viviendo. Más adelante, pues sabemos que el 25 de julio ya del año 75 ocurre lo que es la intervención a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en la Universidad del Salvador, y es pues que los chicos de ese momento se disponen a hacer el tradicional desfile bufo, que bueno, para los que no sepan, el desfile bufo trata de hacer como una parodia a la política, a la economía y a todos aquellos actores que están ideológicamente en una postura en contra de la tradición marxista, ¿no? A lo que comúnmente le denominamos la derecha. Entonces, dadas todas las situaciones que se estaban viviendo, recientemente se había declarado a El Salvador como el país de la eterna sonrisa, ¿verdad? Ya que estábamos a vísperas de un certamen de belleza, y esto conlleva a que la imagen pues no se puede manchar, ¿no? ¿Cómo vamos a tener desórdenes públicos comunistas cuando estamos dando que el país es el mejor del mundo, tenemos el primer certamen, y a partir de ahí se da la orden, ¿no? A través de, hay un acuerdo ejecutivo, creo que es el número 41 de ese momento, en el que los tres órganos del Estado dan órdenes para poder hacer lo que es esa intervención, y posterior a eso, ese resentimiento es sufrido por los estudiantes de Central, para que 5 días después, el 30 de julio de 1975, pues se dispongan
a hacer una movilización, ¿verdad? Una movilización que era pacífica, que iba con crítica social, mas sin embargo, al llegar pues a lo que es la final de la 25 Avenida Norte, en lo que hoy actualmente en El Salvador conocemos como Bomberos o el Hospital Rosales, pues se dieron cuenta que estaban rodeados de tanquetas y al final parecía que habían sido como emboscados, ¿no? Hace un par de años yo recuerdo que la CIA develó unos documentos que había desclasificado, que incluso estuvieron el año pasado, se tuvieron como muestra en la conmemoración pasada de la U. Y en esos documentos desclasificados de la CIA se hacía alusión de que todo eso pudo haber ocurrido, o más bien dicho, ocurrió por el hecho de que en la universidad había inteligencia de los Estados Unidos infiltrada y por supuesto el orden de poder del imperio no quería pues desestabilización. Y es así como nos damos cuenta de que, por supuesto, eso fue planificado, no fue algo que se sacó de la manga, no demuestra tampoco que los militares en el poder de ese momento tuvieran la capacidad, sino que estaban dependiendo del exterior, ¿verdad? Como ocurre tradicionalmente en nuestros pequeños países de la región baja, donde siempre quiere haber una intervención a nivel general en los poderes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, ocurrió lo que es la violenta masacre estudiantil. Hasta el momento hay muchas personas, pues, que siguen buscando a sus hijos, a sus familiares, no conocemos sus paraderos, etcétera. Pero eso es lo que la historia nos cuenta, ¿no? Al respecto de cómo llegamos a este punto. Por eso es muy importante que el 30 de julio de 1975 no sea solo una fecha más en la historia, en los textos, sino que sea algo que deba conmemorarse, porque muchas veces han llegado estudiantes que consideran que es una celebración y no es una celebración porque no estamos haciendo el cumpleaños de nadie, no es una piñata, sino que es la conmemoración a aquellos héroes y aquellos mártires que ofrendaron su vida con tal de poder frenar toda la vulneración de derechos humanos que en el momento se vivía. Así que por eso, como repito, es importante que el 30 de julio continuemos dando ese legado a las nuevas generaciones y que se siga conmemorando como Universidad de El Salvador. Esa tradicional marcha pues siempre partió del Portón de Humanidades, ¿verdad? A lo que hoy se conoce como ANDA, pero al final, lo que es importante recalcar, pues, es la intervención, la injerencia que los estados exteriores a nuestro país siempre han querido tener, ¿no? En relación a las decisiones políticas beneficiosas, por supuesto, para las minorías y que dejan vulnerables no solo a los futuros profesionales, sino también a los padres de ellos, que obviamente con sacrificio y esfuerzo mandan a sus hijos para formarse, para tener una mejor oportunidad, pero se encuentran en el momento de que las condiciones pues siguen siendo las mismas y deplorables, y por eso es que hasta el fin de esta universidad es un legado que se debe de seguir heredando a la nueva generación, repito, porque es importante que se haga justicia. Hasta el momento, pues sabemos que nunca ha habido reparación de daños, de las memorias, etcétera, pero seguiremos existiendo como Universidad del Salvador y mientras exista la UES debe de seguir viva esa memoria histórica. Adelante, Ramón. Gracias, gracias. Bueno, así es. Estamos aquí pues en un conversatorio con los compañeros acá pues del Movimiento Social Estudiantil, como son el compañero Julio Funes y Marvin Rivera. Marvin, una pregunta que tiene que ver con lo que acabas de explicar. ¿En cuánto se estima la cantidad de participantes en la manifestación del 30 del 30 de julio de 1975? ¿Y en cuánto se cree que fueron los masacrados y desaparecidos? Ok, bueno, en ese momento la intención, lo que siempre se ha recalcado a través de todos los procesos históricos grandes y por supuesto a través de personas en las cuales yo me he apoyado mucho para poder conocer ciertos datos, aprender de ellos, cómo es la experiencia que ellos tuvieron, incluso estando ahí,
no se estima un número aproximado de personas que asistieron a esa marcha, puesto que la marcha parte, es decir, inicia desde el Portón de Anda, tradicionalmente hoy, en el momento era Humanidades, pero se estima que la marcha encabezada como tal iniciaba hasta lo que era la ex embajada. Casi tenemos 2 kilómetros de personas que no podríamos decir con exactitud cuántos eran, pero la marcha era tremendo. Entonces, al final podemos decir que lo que es esa marcha inició desde la ex embajada en adelante, es decir, todo eso, imagínense, todo eso de la ex embajada hasta el Portón de Humanidades de la Universidad de El Salvador es un tramo demasiado largo, demasiado amplio y por supuesto las víctimas obviamente tendrían que haber sido muchas. Se dice que aproximadamente fueron de 500 a 800 muertos, pero los que narran la historia dicen que veían cómo las tanquetas pasaban por encima de todos y que inmediatamente se iba lavando la sangre y venían los camiones del ejército subiendo cuerpos para que no quedara rastro alguno, lo que tal cual podremos decir que los sobrevivientes fueron pocos y los desaparecidos y asesinados fueron muchos. Si no mal recuerdo, en los periódicos del momento se hablaba de unos 10 heridos nada más y 2 asesinatos. Y, o sea, ese fue el mediatismo que dio el gobierno en ese momento, pero realmente la historia es la que se cuenta de la experiencia de aquellos que estuvieron y es lo que te podría decir porque hasta el momento no existe con exactitud. No, claro, sería bueno que los gobiernos de turno pudieran realizar esas investigaciones, esas mitigaciones de acuerdo al caso y por lo menos así tener como ya un aproximado al menos de cuántos restos hubieron en ese momento. Me gustaría, compañero, gracias ahí por la información. Me gustaría saber la opinión del compañero Julio Funes, ¿verdad? Sobre, luego del relato que nos ha dado Marvin, ¿cómo podríamos traer eso, verdad? Esos acontecimientos, la influencia que hay, ¿verdad? En estos momentos, o qué huellas hoy, ¿verdad? Podemos percibir de esos acontecimientos en la actualidad, ¿verdad? Recordemos que a partir de entonces, la universidad perdió su autonomía, ¿verdad? La universidad siguió funcionando en el, ¿cómo se dice? En el exilio, ¿verdad? Etcétera. Me gustaría, el compañero Julio Funes nos diga, ¿verdad? El contexto de entonces con el contexto actual, ¿verdad? Se dan ciertas casualidades como eventos de diversionismo, ¿verdad? Como Miss Universo. Casualmente los gobernantes de entonces y el de ahora, ¿verdad? Se llaman Armando, ¿verdad? Será casualidad, ¿verdad? Entonces, decía, ¿verdad, compañero Julio? ¿Qué podemos extraer nosotros, ¿verdad? De ese efemérides muy importante en la historia de El Salvador con la situación actual, ¿verdad? Que ya nos contaba algo el compañero Marvin. Compañero Julio. Bueno, buenas tardes. Hoy sí, buenas tardes, porque ya tenemos pasadita unos minutos. Rescatando ahí lo que dijo el compañero Marvin, en aquel entonces, el 30 de julio de 1975, había una vulneración a los derechos del ciudadano, pero en ese específico momento a los derechos estudiantiles. Que eso estaba alrededor de diferentes situaciones, ¿verdad? Militarismo, desempleo, pobreza, corrupción, fraude electoral, dictadura, una violencia económica, que es importante también conmemorar todos esos hechos, para que actos como el de 1975, específicamente el 30 de julio, no vuelvan a suceder. Pero es que también entender que ese tipo de actos no suceden de la nada, sino que parten de un problema estructural y sobre todo de una planificación política militar de aquel entonces. No parte solamente porque a los estudiantes decidieron un día salir a marchar. Los estudiantes
tienen un proceso histórico en el país por el cual ellos ganaron su autonomía y ganaron el espacio en las calles para poder alzar la voz ante las injusticias que estaban sucediendo. Y como les repito, importante conmemorar para que situaciones como esas no pasen en el país. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos, digamos, un cuadro comparativo del contexto que sucedía en aquel entonces con el de ahora, podemos encontrar elementos similares. Tenemos pobreza extrema en el país. Hoy en el 2023, sí, está creciendo la pobreza. ¿Y a causa de qué? Del desempleo. Solo en Soyapango, en 2 meses, ha tenido más de 590 personas despedidas. Militarismo, claro, hace poco, no solamente con el régimen de sección, sino también hace poco en Cabañas, las personas que iban a salir a manifestarse para que se le cumpla el derecho de no tener un territorio que le explote, que sea explotado mediante la minería. Llegaron militares ahí a patrullar las calles, justo cuando las personas iban a salir a marchar. Esa es una forma de intimidación y de violencia. Hay violencia económica, claro, tenemos un problema económico en el país, en donde hace poco la CEPAL sacó un informe donde el país está con una inversión extranjera por debajo con un número negativo de 133,000 millones. Aparte de eso, para el próximo año se espera una recesión económica. Y todo este problema económico hay que tomarlo en cuenta, que viene de la mano por una situación o decisiones políticas. Y es que la crisis económica es resultado de malas decisiones políticas. Y quienes están tomando las decisiones políticas hoy en día y en aquel entonces eran partidos dictatoriales, fascistas, que no les interesaba de ninguna manera el bienestar de la población salvadoreña, sino que simplemente de la situación económica de un pequeño grupo. Acordémonos que en 1975, con esa masacre de estudiantes, se intenta parar cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de manifestación que le digan en aquel entonces a Arturo Armando Molina que lo que está haciendo está mal, que las decisiones políticas que está tomando no beneficiaban de ninguna manera, que la población se estaba muriendo de hambre por la pobreza extrema. Recordémonos que en el 75 el país acababa de salir de una situación o de un paso estructural económico de lo que era de un proceso agrario a un proceso industrial. Entonces, en esa transición venía el país, o pasó el país, también del mercado común centroamericano que terminó con una guerra con un país vecino. Todos esos problemas, todas esas crisis que teníamos alrededor, llevaron a los estudiantes a querer alzar la voz y manejar los medios de comunicación, manipularlos, porque es lo que hacía el oficialismo en aquel entonces, Arturo Armando Molina, manipular el periódico y sobre todo manipular los medios internacionales al decir que este era el país de la eterna sonrisa. Incluso el presentador de aquel entonces que llevó a cabo Miss Universo dice que nosotros los salvadoreños teníamos una sonrisa enorme, pero la realidad era otra en aquel entonces. Y hoy en día, ya en pleno 2023, estamos a unos días de que se va a llevar a cabo un show mediático, que es prácticamente una cortina de humo para invisibilizar todo aquello que está llevando al deterioro y a la crisis económica y social a nuestro país, que es nuevamente un Miss Universo para esta época, un nuevo Miss Universo traído, porque para este gobierno
todo lo que se maneja, todo lo que se está manejando en este gobierno, no ha pasado nunca en la historia. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver, a revisar y sobre todo a darle voz a las personas sobrevivientes de aquel tipo de situaciones de la masacre de 1975, nos damos cuenta que todo lo que ellos están haciendo ya se hizo, solamente que son sujetos diferentes. No tenemos a un presidente militar que sea dictador, pero sí tenemos a un presidente que viene de la sociedad civil que es dictador. No tenemos, por así decirlo, este presidente, Nayib Bukele, no llegó por medio de un fraude electoral, como lo hizo en aquel entonces Arturo Armando Molina, pero sí busca una reelección por medio de un fraude electoral. Y sí, todo este proceder en los últimos 4 años han sido mediante reformas políticas, que si uno se pone a ver detalladamente las reformas que están haciendo, es puro fraude, es puro, como le digo, beneficio de un pequeño sector de la población. Entonces, muchas de las cosas que sucedieron en aquel entonces que llevaron a los estudiantes a organizarse, a crear desfile bufo, a crear la marcha del 30 de julio de 1975, se está viendo hoy en día y que nos estamos organizando nuevamente para volver a salir este 30 de julio por las situaciones que hoy en día estamos viendo: militarismo, pobreza, desempleo, corrupción, fraude electoral, dictadura, manipulación de los medios de comunicación. Hoy en día la gente no puede expresarse libremente porque es reprimida por medio de el militarismo que ha implementado y por medio del gobierno un estado de excepción que le quita toda garantía al ciudadano, todo derecho. Entonces, sí hay actos similares y sí es necesario volver a salir a marchar para este 30 de julio. Queremos Muchas gracias. disculpa, queremos aprovechar, ¿verdad? Gracias, compañero Julio, nos ha dado bastante clara esa información, pero queremos aprovechar, ¿verdad?, para informarle a nuestra audiencia que también esta transmisión está siendo retransmitida por Radio Latinoamericano. Igualmente decirles de que tenemos saludos, ¿verdad?, de varias partes del mundo o del mismo continente. Podemos ver, por ejemplo, que Alex Cardosa dice: saludos, compañero Julio. Rodrigo Melara desde Suecia saluda, dice: saludos desde Suecia, viva la juventud del FMLN, viva el Frente Intercontinental del FMLN. Miguel Ángel Guzmán dice, no se lee bien. Ramón Ramos Bianca dice: saludos a los compañeros invitados. Un compañero también del colectivo digital del Frente Intercontinental dice: saludos fraternos a los estudiantes revolucionarios salvadoreños. Vivan los héroes del 30 de julio de 1975. Dice Rodrigo Melara: aquí tienen 2 jóvenes que están haciendo esta disertación en la dirección del partido. Tienen a muchos jóvenes. Tenemos que entender en el planteamiento ideológico, y aquí tiene, dice, un planteamiento político ideológico. Bueno, dice, hay un ejemplo de rebeldía juvenil. Buenas, dice Steven Hernández. Hola, buenas, don Nexus. De la Roque dice: julio 30, no se olvida. Méndez Meten dice: felicitaciones a la juventud consciente en esta época tan difícil. El grupo Yulquicat, Canto del Corazón, dice: que vivan los estudiantes. Allí estuve hoy con arte en resistencia, aunque me ignoren y traicionen. Bueno, algo quiso decir. Mártires, dice Ramos Bianca, mártires del 25 y 30 de julio hasta la victoria siempre. 25 y 30 de julio, nunca más. Méndez dice: saludos desde la ciudad de Gatineau, en Canadá. Ni perdón ni olvido, dice Bianca Ramos. Nos vemos
en las calles el domingo 30 de julio. Bukele igual, no, Molina igual a Bukele. Bueno, hoy es el turno del ofendido, dice Luis Lazo. Jesús Douglas Enrique dice, la universidad, la autonomía, hay que defenderla luchando que, bueno, ¿qué quiso decir? Estudiantes se organicen, ajá, y se entren en la lucha contra las dictaduras y gobiernos burgueses, capitalistas. Luego dice Cheno Cruz, saludos camaradas desde Los Ángeles, California, la lucha continúa. Bianca Ramos dice, en los gobiernos del dictador Molina, el país fue sede de la Miss Universo para maquillar y ocultar la verdadera realidad. Bukele utilizando la misma estrategia mediática con los mismos objetivos. Muy bien. Miriam Méndez dice, compartamos en los grupos. Saludos desde Gatineau, en Canadá. Abelardo Fernández, saludos, compañero Marvin, gran referente de la música hip hop y representante de los estudiantes de la Universidad Nacional. Eso dice, sí. De la U, correcto. Que dice Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado. Luego dice, saludos al licenciado Nexus. Siempre es muy lindo cómo habla y nos enseña. Ah, qué bien. Y dice Índigo Coscatleco, ya tipo pregunta, ¿verdad? Dice, en lo actual, ¿cuál sería su diagnóstico de la juventud salvadoreña y cuál sería su propuesta como jóvenes de izquierda para los jóvenes? Juan Francisco Cañas dice, saludos camaradas desde Montreal. Bueno, esos han sido los saludos y las preguntas, ¿verdad? De la gente que nos está escuchando, ¿verdad? En esta entrevista que ya lleva 32 minutos. Adelante, Ramón. Sí, gracias, Hugo. Bueno, acaban de escuchar ahí pues los saludos. Gracias a todos ustedes que nos están saludando y nos están sintonizando en esta plataforma digital. Recuerda que estás en sintonía con el Frente Intercontinental y estamos rompiendo el cerco mediático. Bueno, ahí te hicieron una pregunta ahí. También yo tengo otra pregunta que tiene que ver, o sea, si saben si tienen el programa, cómo se va a desarrollar el domingo, o sea, el programa del 30 de julio. Ahí, compañero Marvin. Sí, bueno, aprovechando también de mandar un saludo a todos los estudiantes de la U que están siempre pendientes de nuestras participaciones y en especial pues también a los que nos escuchan en el extranjero. Sabemos que de los diferentes puntos del globo estamos haciendo la lucha y el esfuerzo para sostener esta convicción, ¿verdad? Que más allá de un color o un partido debemos de sostener que todos debemos de ir por el mismo rumbo y nuestro enemigo es uno y debe ser ese. Bien, para el domingo 30 de julio tenemos lo que es una agenda programada que dará inicio a partir de las 2 de la tarde en el Portón de Humanidades frente a ANDA. Ahí se dará inicio a lo que es la tradicional marcha estudiantil, la cual irá encabezada por todas las organizaciones estudiantiles que están participando. Y vamos rumbo hacia la final 25 de Avenida Norte, a lo que es el Hospital Rosales, ¿verdad? Al llegar ahí, pues lo que se hará es un acto conmemorativo, ¿verdad? En el cual se lee lo que es el pronunciamiento, se va a tener palabras alusivas, algunas palabras pues también de familiares de los desaparecidos que siempre llegan y se les ha brindado el espacio, ¿verdad? Yo les invito a que este próximo domingo no dejemos de asistir. Sabemos que las condiciones en las que nuestro país se encuentra, pues son ¿cómo les diría? Son muy agredentes en algún sentido. Sin embargo, creo que cuando vamos por un mismo sentido todos y sabemos que nuestro interés va a ser el de conmemorar a esos mártires y a esos héroes, debemos de estar ahí, ¿no? Sin importar la organización, el movimiento, el colectivo, ¿verdad? Sabemos que estamos ahí por un proceso histórico que dejó mucho duelo, mucho luto, no solo al país, sino a las familias y también a la Universidad del Salvador, ¿no? Porque si eso no hubiera ocurrido, imagínense
nivel quizás la U estuviera en estos momentos, ¿no? A qué nivel de pensamiento crítico, académico, científico, profesional, etcétera. Pero el esfuerzo debe de ser en conjunto y esperamos que puedan acompañarnos para que puedan estar ahí participando. Gracias, gracias. Gracias, Marvin. Hugo, adelante. Bueno, sí, me gustaría ver si el compañero Julio puede responder a una de las preguntas, ¿verdad? De los que estaban, de la audiencia, ¿verdad? Concretamente, lo que decía Índigo Cuscatleco, ¿verdad? En lo actual, ¿cuál sería su diagnóstico de la juventud salvadoreña? ¿Y cuál sería su propuesta como jóvenes de izquierda para la juventud? Compañero Julio. Sí, muy bien. Un saludo al Indio Cuscatleco y un saludo también para la organización que pertenezco, la Escuela de Cuadros Juveniles Roque Dalton, en la zona central, y a los compañeros del FUR en la Universidad de El Salvador. Para darle respuesta, le voy a comentar que con este régimen de sección, según los datos que han sacado diferentes organizaciones como Cristosal, dice que la mayor población afectada por el régimen de sección son personas que van desde los 18 años a los 33 años. Somos en ese rango la población joven, la que estamos sufriendo, por así decirlo, la mayor represión militar. Que muchos jóvenes están siendo encarcelados injustamente. Incluso, recordemos las palabras del mismísimo Nayib Bukele cuando empezó esta cuestión del régimen de sección. Él mismo decía, no importa si el 1% de todos esos capturados son inocentes. Eso es normal en un proceso como este. Pero por una persona que se le esté cometiendo injusticia, es necesario que la juventud se organice. Es necesario que la juventud estudie, es necesario que la juventud tenga un proceso también de formación política y a la vez que toda esa formación y todo ese aprendizaje se lleve a la práctica. Por eso es que nosotros vamos a participar y darle acompañamiento al movimiento estudiantil, porque nosotros como jóvenes también somos estudiantes universitarios y queremos defender lo que es la autonomía de la Universidad de El Salvador y traer a la memoria a todos aquellos mártires que ofrendaron su vida para que eso sea posible hasta el día de hoy. Sobre todo hoy que tenemos una universidad que es gratis, ¿verdad? No pagamos colegiatura, pero que eso también es proceso de la lucha estudiantil y hay que defender todo eso. Por eso es necesario y hacemos el llamado también que toda la sociedad civil, todas las organizaciones se reúnan el día domingo a las 2 de la tarde frente al portón de humanidades o como se le conoce como el portón de Anda, ¿sí? Porque de ahí vamos a partir hacia el punto donde sucedieron los hechos, ¿verdad? Y hacer lo que tradicionalmente venimos haciendo en conmemoración de nuestros mártires estudiantes. También de esta manera pedimos justicia para aquellos hechos y que se les dé un reparo, ¿ya?, a los familiares de todas las víctimas. Y por supuesto, la garantía de que actos como esos jamás van a volver a suceder, ni militarización a la universidad, ni represión estudiantil, ni de ningún otro tipo. Esa es la posición que nosotros tenemos en este momento. Y como le digo, la invitación abierta para todas aquellas personas que se sienten inconformes ante la realidad que es una marcha que se conmemora para los estudiantes, pero también para dar una crítica ante las situaciones actuales.
solamente. Excelente. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Marvin. Bueno, así es, pues, llevamos ya 50 minutos de transmisión en este programa. Cuando son ya las 8:51 de la noche acá en Europa, en El Salvador son las 12 del mediodía con 51 minutos, hora del almuerzo. Así es que para todos los que están almorzando, un buen provecho. Adelante, Hugo, ¿tenés alguna otra pregunta o tenés alguna? Hugo. Bueno, sí, ya prácticamente como tú dijiste, ¿verdad? Solo nos va quedando ya agradecer, ¿verdad? A Radio Latinoamericano por su retransmisión de señal. Y también les preguntaría y le agradeceríamos, pues, agradeciendo aquí a los compañeros Marvin y al compañero Julio, ¿verdad? Su participación, su información. Hemos visto, pues, la aceptación que ha tenido con la audiencia. También, entonces, les pediríamos ya, pues, que nos vayamos despidiendo al compañero Marvin y a Julio, pues, que den sus últimas palabras, tanto de palabras finales o algo que se le haya quedado en el tintero, ¿verdad? Y pues un último saludo, pues, a la audiencia. Adelante, compañero Marvin. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Sabemos que este es un gran esfuerzo que se está haciendo y no dudamos de que esto va a tener sus frutos, ¿no? Más adelante. Quizás un dato curioso que hay que tener en cuenta es que se ha considerado que por parte del Estado actualmente, sabemos que el 30 de julio es la marcha tradicional de la UES, más sin embargo ese mismo día a las 7 de la noche habrá lo que es un precertamen de belleza, lo cual pareciera una tajante bofetada a la historia de este país, ya que creo que lo más prudente hubiera sido escoger otra fecha, pero al final son elementos que no le permiten a la comunidad universitaria tener ese aceptamiento, y creo que más allá de un discurso que se escucha de que la U es de otro color, creo que las paredes podrían, con esta nueva, que se ha hecho la mejora infraestructural, quizás las paredes pueden ser de un color, pero el corazón de la U siempre va a ser aquel color escarlata, rojo viviente que se mantendrá por la historia. Así que un saludo y estamos para lo que se les ofrezca, compañeros y compañeras a nivel mundial. Un gusto. Adelante, compañero Julio. Bueno, primero agradecer por el espacio. Consideramos que es muy importante que la población conozca lo que pasó años atrás, lo que pasó con los estudiantes universitarios. Es importante mantener vivo esa memoria para que, como les repito, actos como estos no vuelvan a suceder. Los esperamos el día domingo. Un saludo a toda la comunidad internacional y a las personas que nos vieron a través de Facebook y que se encuentran aquí en el país. Los esperamos y un fuerte abrazo. Saludos. Gracias, igual. Bueno, es así también como le vamos dando ya por finalizado, pues, a este espacio, como se le llama, pues, del Frente Intercontinental. Recuerden que estamos rompiendo el cerco mediático contra el buquelismo en El Salvador, contra el pelele. Así es que muchas gracias por habernos sintonizado y vamos a seguir mañana. Seguimos transmitiendo a la misma hora, de 8 a 9 de la noche, 12 del mediodía en El Salvador. Gracias y feliz noche. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.